Excelente, gracias, Bonifaci. Bueno, vamos a iniciar. Por respeto pues, a los que se conectaron temprano. Me presento, mi nombre es Iván Orozco, compañero de ustedes del plan fin de semana del octavo semestre. Para mí es un placer pues darles este repaso, ¿verdad? Porque al final pues todos somos estudiantes, estamos aprendiendo y tanto ustedes como yo pues nos sirve para repasar en esta oportunidad, ¿verdad? Entonces... Voy a iniciar con la presentación. Solo me confirman si se ve la pantalla. Sí, perfecto. Gracias, Bonifacio. Bueno, no sé si los demás tienen igual acceso al audio, Bonifacio. Sí, cualquiera que quiera comentar, pues ahí tiene acceso. Adicional, el repaso lo estaremos grabando ahí para que les quede, puedan ver la repetición. Ok, perfecto. Sí, Adelante. digamos, Ajá. gracias. Voy a iniciar con uno de los ejercicios que vimos en clase, que de igual forma no se logró concluir y por esa razón tomé la iniciativa de desarrollarlo en esta ocasión. Y de antemano, pues les pido, ahora si tienen alguna duda en lo que voy resolviendo, pues con toda la confianza pueden interrumpir y hacer la consulta, el cuestionamiento, ¿verdad? Entonces vamos a dar inicio. El ejercicio que les presento es uno que vimos en clase, así a grandes rasgos, porque no se desarrolló de la forma adecuada, diría yo. Entonces, tenemos el caso donde se elabora un control presupuestal y a la vez se pide el punto de equilibrio y el estado de variación de la ganancia tanto neta como bruta, ¿verdad? Por ejemplo, el ejercicio de clase era de la empresa Grano de Oro y trae varios datos, ¿verdad? De trimestres, información presupuestada, datos reales y a todos los requerimientos con base a la información, ¿verdad? Entonces, me pareció interesante porque este se venía un poco complejo, la verdad. Aquí hay que tener mucho cuidado con no confundir en la parte acá de la ejecución y la variación de la ganancia neta con respecto a de, a de si es real o presupuestado. Por ejemplo, aquí se ve claramente que dice, se solicita eh, elaboración del presupuesto anual. Por efectos de tiempo no lo vamos a ver, porque realmente esto sería muy extenso. Pero no nos hace la petición de compararlo, ya sea lo real contra lo presupuestado o viceversa. Imagino que en el examen sí ha de venir explícito, ¿verdad? Pero en esta ocasión, como no lo pide, lo vamos a hacer comparado, digamos, lo real contra lo presupuestado. Entonces, esa es una de las cuestiones que hay que ver en la parte del examen, ¿verdad? Ustedes aquí, por ejemplo, como les decía, no lo piden, por ende lo vamos a comparar de lo real con lo presupuestado. Entonces damos ahorita la lectura con la parte de la introducción. Aquí hay que tener cuidado porque dice que la empresa El Grano de Oro se dedica a la venta de maíz negro y maíz amarillo. Entonces hay un producto, ¿verdad? Un producto A y un producto B. Solo dos productos. Y si fueran tres, pues habría que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Pero creo que por lo laborioso que son estos ejercicios, solo han de venir máximo dos. Entonces, por ejemplo, aquí dice que se pronosticó que se negociarían 7,000 quintales de maíz negro a 650 quetzales y de maíz amarillo se venderá un total de 3,500,000. Aquí hay que tomar nota de que solo dice que se pronosticó la negociación de 7,000 quintales de maíz negro, pero
nos está diciendo que efectivamente esto es lo real o lo presupuestado. Esto es como información de segundo plano que va al margen, no toma relevancia. De igual forma, las ventas aquí que indican 3.500.000 tampoco son importantes. Lo que sí es importante es este precio de 650. Entonces, como primer paso, tienen que tomar en cuenta que la información se debe ordenar, ¿verdad? Primeramente, ya sea lo real o lo presupuestado, para efectos de este ejemplo, lo ordené primero el dato de lo presupuestado y posteriormente el dato de lo real. Hay que tomar en cuenta que para ambos casos se debe hacer el cálculo de ambos productos, maíz negro, maíz amarillo, maíz negro, maíz amarillo. Y luego, pues, considerar que en esta primera parte del desarrollo siempre irá el precio de venta, el costo unitario y la ganancia marginal, porque pues son los, digamos, los tres elementos que conforman la parte de los ingresos, ¿verdad? Entonces siempre se va a tomar en cuenta esta parte, tanto para lo real como para lo presupuestario. Seguidamente, seguimos leyendo. Dice, por ejemplo, que la empresa en concepto de costo erogó el 75% del total del maíz negro. Aquí todavía seguimos hablando del producto A. Precio 6.50 y un costo de 75%. Entonces, si quieren, empezamos desde ya a llenar nuestros datos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que son 6.50 el precio del maíz negro y esto pues siempre será el 100%, ¿verdad? Entonces, con base a lo que dice el enunciado, el costo representa un 75% de estos 6.50. Entonces aquí, pues sencillamente, por diferencia, sabemos que la ganancia marginal representará un 25% del total de los ingresos, que sería el precio de venta, ¿verdad? Entonces, aquí fácilmente podemos decir 6.50 por el 75% y serían los 4.850. De igual forma, la ganancia marginal, ya saben, es la resta entre el precio de venta y el costo unitario. Y para efectos del punto de equilibrio, pues acuérdense que los porcentajes se representan en decimales de directamente 4 decimales, ¿verdad? 0.2500. De igual forma con la parte del otro producto que sería el maíz amarillo. Y para eso seguimos leyendo el enunciado. Aquí, por ejemplo, dice que mientras mientras que para para los de maíz amarillo espera ganar un margen en ventas de rentabilidad en un 65% y que usted como analista experto detectó que esto se lograría si se incrementa en 3.50 el precio de venta que ya conoce. ¿Cuál precio de venta? Pues serían los 6.50 del maíz negro. Entonces aquí venimos y decimos, ok, 6.50 más los 3.50, que serían 1.000, ¿verdad? Aquí aumenta el precio del maíz amarillo y este siempre va a seguir siendo el 100% de los ingresos. Como el enunciado dice que para el caso del maíz amarillo se espera un margen de ventas o de rentabilidad de un 65%, esto se representaría como la ganancia marginal, ¿verdad? Y por diferencia también, consideremos que entonces el costo sería la diferencia entre los ingresos o el precio de venta y la ganancia marginal, que vendría siendo un 35%. Y de igual forma podríamos multiplicar el precio de venta por el 35%, que vendrían siendo 350. Y la ganancia marginal, pues por diferencia, de igual forma, serían los 1.000 quetzales menos 350, 650. Y en el caso de los decimales, por la ganancia marginal sería 0.6500. Aquí ya tenemos de primera mano la parte de los datos presupuestados.
Seguimos avanzando. Tenemos, por ejemplo, el dato de que para el presupuesto de ventas en unidades existen datos de ventas tanto de maíz negro por trimestre, que aquí de una vez nos da el resultado de los 4 trimestres del año. Y en el caso del maíz amarillo, pues tenemos la situación de que nos da el dato individual por cada mes. Y por ende tendríamos que sumar, por ejemplo, enero, febrero y marzo para el primer trimestre, abril, mayo y junio para el segundo trimestre, y julio, agosto, septiembre para el tercer trimestre, finalmente octubre, noviembre y diciembre para el último trimestre. Entonces, tomando nota de esto, pues podemos hacer aquí la sumatoria, ¿verdad? Aquí es importante que lleven un adecuado orden de la información. Por ejemplo, aquí ya dejé en blanco la parte de los datos reales, pero a continuación lo vamos a ver. Y pues como tenemos aquí la ayuda de Excel, fácilmente pues podemos organizarlo con mucha comodidad, pero ya en la parte de un papel es un poco más complejo, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta ordenar bien los datos. Aquí, por ejemplo, entonces decíamos que para el maíz negro, con base a sus datos, son 1.500 primer trimestre, 1.700, 1.400 y 1.300. 1.500, 1.700, 1.400 y 1.300. Lo que nos da una suma anual de 5.900. En el caso del maíz amarillo, las sumatorias, ¿verdad? De 375, 425, 360. Para el segundo trimestre, 375, 360 o 70. Aquí se me fue. 365, 360 o 70. Que eran 260, 360. Tenemos el tercer trimestre que es 270, 128, 370. Y tenemos el último, que son 330, 150. Bueno, 330, 170, 350. Y ya tenemos el total anual, que son 3.183. Seguimos leyendo. Aquí, por ejemplo, nos pide tomar en cuenta que para el presupuesto de gastos operacionales existe información desordenada. Y más abajo podemos ver que, por ejemplo, nos dan los datos reales del segundo trimestre según los proporcionados por la contabilidad. Y aquí, por ejemplo, hay un detalle, ¿verdad? Que como tenemos varios trimestres, del detalle del control presupuestal tiene que ir enfocado a alguno de esos trimestres. Y aquí, pues, en el dato del dato de lo real, nos indica que se elabore con base al segundo trimestre. Por eso, al final, si hubiésemos podido darnos cuenta de eso, ¿verdad? En un caso hipotético, antes de hacer la sumatoria de todo esto, únicamente podríamos tomar de inmediato el segundo trimestre. Entonces aquí, por eso remarco el segundo trimestre, porque vendría siendo la referencia, ¿verdad? Y por eso es que únicamente nos servirá como base para el desarrollo el segundo trimestre. Podríamos avanzar de una vez con esos datos de sueldos y demás, pero para ir en el orden, debemos extraer la información del precio unitario, el costo unitario y el margen de esos dos conceptos en cuanto a lo real. Aquí, por ejemplo, dice que las ventas alcanzaron un 100% de quintales de maíz negro. Entonces, como ya sabemos que se vendió el total de estos 1.700, entonces como dato real, podríamos venir y decir
que siempre serán los 1.700 en cuanto al producto vendido realmente. Y aquí tomar en cuenta que aquí son quintales, ¿verdad? Lo que dice el enunciado. Estas cantidades que son 1.700 son quintales. Y aquí también. Ahora, por ejemplo, seguimos viendo que nos indica que el precio de lo vendido fue igual al presupuestado, mientras que el maíz amarillo se vendieron 75 quintales más de lo presupuestado, pero se disminuyó en 10 quetzales el precio de venta previamente definido. Entonces aquí, por ejemplo, en cuanto a lo real, dice que el precio de venta sigue siendo lo presupuestado, y en el caso de el maíz amarillo son 10 quetzales menos de lo presupuestado, que vendrían siendo 9.90. Y por ejemplo, en el caso del maíz negro, nos dice que también las ventas, como ya bien lo vimos, fueron de 1.700, dado que fue igual a lo presupuestado. Y en el caso del maíz amarillo, dice que se vendieron 75 quintales más de lo presupuestado. Entonces aquí fácilmente serían los 1.005 más 75 quintales, que serían 1.080 quintales, ¿verdad? Entonces, eso sería el primer dato también a extraer acá. Luego proseguimos con la parte del costo. Aquí dice que los costos para el maíz negro se incrementaron en 5%, mientras que el del maíz amarillo se mantuvieron conforme se haya presupuestado. Aquí de igual forma, mucho cuidado, porque aquí, por ejemplo, podríamos pensar que del 100% de lo presupuestado, considerando que el costo era 75%, y como nos dice que se incrementó un 5%, podríamos colocar aquí 80 como costo. Pero acuérdense que ese 5% no es directamente del precio, sino del costo. Entonces aquí lo que hay que hacer es tomar el costo de lo presupuestado y multiplicarlo por el 0.5, que es lo que se incrementó. Que al final, si hacemos regla de 3, nos vamos a dar cuenta que realmente esto no representa un 80% exactamente como habíamos pensado, sino más bien un poco menos. Entonces, para hacerlo es el costo unitario dividido el precio, ¿verdad? No, perdón, aquí creo que tomé mal el dato. Aquí son los 6.50 por 0.5. Perdón, por el 1.05, que es el incremento que tuvo, ¿verdad? Y ahora sí, el costo por el 1.05. Y ahora sí, dividir el costo dentro de lo que representa el precio. Y si se dan cuenta, el porcentaje de costo respecto al precio es el 79%. Y por diferencia, entonces, ya sabemos que el margen es precio menos costo, 21%. Y de igual forma aquí, por diferencia, 6.50 menos los costos, 511,88. Y en cuanto a decimales, quedaría con 0.2125. De igual forma con el precio de venta del maíz amarillo, que aquí en el enunciado decía que se mantuvo conforme se haya presupuestado, ¿verdad? Entonces, decimos que el costo también fue de 35%. Bueno, más bien el precio por el 35%. Y como saben, pues nuevamente la diferencia. Aquí se dan cuenta el porcentaje de la ganancia marginal,
queda igual porque así lo dice el enunciado, ¿verdad? 65% y 65%. Aquí de inmediato podríamos hacer el costeo, bueno, el resumen global de lo vendido en cuanto a ingresos y en cuanto a costos, ¿verdad? Podríamos decir de una vez que el precio de venta 650 multiplicado por lo presupuestado son 828.750, perdón, 1.105.000. Y en cuanto al costo, que son 487.50 por los 1.700, 828.750. Y de igual forma acá, ¿verdad? Se multiplica el precio de venta por la cantidad presupuestada, que en este caso, como les había dicho, era el valor del segundo trimestre, tanto el precio como en costo. Luego hacemos sumatoria de ambos productos para que nos dé de una vez los costos e ingresos totales en cuanto a lo presupuestado. Y, por ejemplo, lo mismo podríamos hacer con lo real, ¿verdad? Ingresos totales, precio de venta por lo vendido realmente, que fue en este caso igual a lo presupuestado. Igual forma con los costos. Y nuevamente con la parte del producto de maíz amarillo, el precio de venta por lo vendido realmente, que esto aumentó un poco comparado con lo presupuestado. De igual forma con los costos. Tenemos estos totales, ¿verdad? Estos productos. Y en cuanto a el estado de resultados, para esto nos va a servir este dato, ¿verdad? No sé si hay alguna duda de momento. ¿Ya vamos bien? ¿Me estoy dando a entender o alguien quiere que toquemos ahí algún punto? Buenas noches, licenciado. Disculpe, solo me puede explicar lo del maíz amarillo, creo que es. Sí. ¿Qué parte específicamente? Es como determinó las unidades. Ah, ok, sí. Sustentable. Bueno, aquí hay que considerar dos cosas, ¿verdad? Lo que decía, digamos, las unidades de lo presupuestado y las unidades de lo vendido. Entonces, por ejemplo, aquí se dan cuenta, tengo una fila que dice periodo de tiempo como unidad de análisis presupuestado y periodo de tiempo como unidad de análisis real. Entonces, el enunciado en la parte de lo real, y a ver, creo que está por acá, acá nos dice que los datos reales del segundo trimestre, según los proporcionados por la contabilidad, son los siguientes. Aquí de una vez nos dice que se tomará el dato del segundo trimestre, tanto por lo real como por lo presupuestado. Esto es porque lo dice de forma explícita, ¿verdad? Digamos, podrían haberlo colocado en la parte acá del presupuesto, que se tomará, por ejemplo, el primer trimestre. Pero como no lo dice en la parte del presupuesto, más bien lo dice en la parte del dato real. Entonces, teniendo ya ese concepto, ¿verdad? Que se tomará el segundo trimestre. Tomamos en cuenta entonces que para el maíz amarillo del segundo trimestre es la suma de los 3 meses de abril, mayo y junio, que haciendo la suma nos da, según esto, a ver, 1.005 quintales, 1.005 quintales. Y en cuanto al dato real, aquí abajito también nos dice que del maíz amarillo se vendieron 75 quintales más de lo presupuestado. Entonces, como se habían presupuestado 1.005 quintales, a esos 1.005 se les suma 75 y nos da 1.080. Sí, Así es pues, como determinamos las unidades, en este caso quintales. muchas gracias, licenciado. Con gusto. Entonces, retomando, pues creo que vamos bien. Tenemos aquí de entrada, pues, la parte de los precios, el costo de cada producto y el porcentaje de participación, que los ingresos siempre van a ser el 100%, luego el costo, lo que represente
y según el enunciado, y la ganancia marginal, que es la diferencia, ¿verdad? Entonces, ya tenemos una primera parte, luego ya podemos desarrollar la parte del estado de resultados, y aquí aclarando, como les decía, en un trimestre, porque directamente pide la elaboración del presupuesto anual, que aquí sí tendríamos que tomar todos los 4 trimestres del año, pero como al final la comparación del estado de variación de la ganancia neta y la determinación del punto de equilibrio se haría con base al segundo trimestre, entonces vamos a permanecer en esa línea, ¿verdad? Tomando solo uno de los trimestres, dado que también aquí no indica, como les decía tácitamente, si se compara real contra presupuestado o viceversa. Para efectos pues de enseñanza, digamos, solo se va a tomar el segundo trimestre, pero si el examen lo pide literal hacerlo anual, pues se tendría que hacer anual, ¿verdad? Y luego hacer ese análisis del estado de evaluación de forma anual, dependiendo de si es comparar real contra presupuestado o viceversa. A ver, creo que alguien levantó. No. Okay, nadie intervino. Ok, entonces, en la parte del estado de resultados, por un lado tenemos lo presupuestado y lo real. Aquí el orden no importa, realmente es a juicio personal cómo lo ordenan. Lo que sí es importante es que en la columna de variación, aquí va a ser, digamos, comparar lo real contra lo presupuestado, porque es lo que de forma inicial les había comentado, ¿verdad? Que como no lo dice, yo lo tomaré como de real a presupuestado. Y si el enunciado pidiera de presupuestado con lo real, que sería la parte contraria, habría que considerarlo, y ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces, aquí primeramente las ventas, ¿verdad? El segundo trimestre. Como ya había hecho el total general, entonces solo tomo en cuenta las ventas de ambos productos, ¿verdad? Y como ya lo había hecho de este lado, solo lo copio. Miren, 2.110.000. Ahí está. Y luego el costo de ventas de también ambos productos. Acuérdense que son datos de ambos productos. Por eso es que acá, si se dan cuenta, tomé el dato del precio contra lo de los quintales del segundo trimestre. Y de igual forma, en el caso del maíz, precio de venta contra el segundo trimestre. Y luego lo sumé, porque en el estado de resultados tienen que ir ambos productos o la cantidad de productos que se indicasen en el enunciado, ¿verdad? De igual forma con el costo. Aquí lo tomé, luego prosigo con la parte de lo real, que está más abajito, sería esto. Y luego el costo, que aquí está. Y por diferencia, pues vemos que en lo real la utilidad fue un poco mayor que lo presupuestado. Y aquí es donde les decía, ¿verdad? La variación va a depender desde qué punto lo estamos analizando, porque si se compara, como en este caso, lo real contra lo presupuestado, entonces la diferencia va a ser lo real menos lo presupuestado. Y en el caso de los ingresos, es positivo porque vemos que hubo un aumento en lo real comparado con lo presupuestado. En el caso de los costos y todo lo que tenga que ver con gastos de operación, acá es lo mismo, ¿verdad? Digamos, se toma en cuenta que lo real se resta contra lo presupuestado, pero tratándose del costo, aquí se multiplica por -1 para ver si efectivamente tuvo un impacto positivo o un impacto negativo, que en este caso la variación va a ser negativa, sencillamente porque en lo real se gastó más que en lo presupuestado. Por eso es que en todos los costos y gastos se coloca el factor -1. O de igual forma lo pueden hacer al revés, ¿verdad? Digamos, sería presupuestado menos real, que da de igual forma negativo. Pero si se dan cuenta, la parte de ingresos es diferente, que es dato real menos presupuestado. Aquí obviamente nos tiene que dar positivo porque vemos que la utilidad bruta es superior de lo real contra lo presupuestado. Y finalmente el cálculo de porcentaje de ganancia marginal. Aquí es 44.5 en lo presupuestado y en lo real es 42.76.
Luego tenemos los gastos de venta. Aquí de entrada, pues les sugiero hacer más o menos un formato así, una división de gastos de venta entre gastos variables y gastos fijos, que al final les va a ayudar a dividir rubro por rubro en la parte del punto de equilibrio. Pero al final, pues cada quien trabaja como quiere, ¿verdad? Es una recomendación nada más. Y por ejemplo, vemos que en el enunciado, pues la información nos la dan de forma desordenada y es importante que tengamos consideración de ordenar las cuentas, ¿verdad? Tanto para gastos de operación como de administración. Entonces, por ejemplo, tenemos el dato de sueldos de administración, que aquí son 12,000 mensuales. Y por ejemplo, aquí, pues yo ya coloqué, miren la parte de sueldos de administración, si quieren lo vamos marcando. Sueldos de administración, ok. Tenemos las comisiones sobre ventas. Y esto pues corresponde a las ventas, ¿verdad? Entonces sería acá. Esto es un gasto variable. Un gasto variable porque aquí claramente dice comisiones sobre ventas 8%. Entonces lo podemos poner de una vez, que sería 8%. Luego tenemos las prestaciones laborales. Aquí sí aplica para los dos, ¿verdad? Representan 45% en los sueldos de venta y el 80% de los sueldos de administración. Entonces, prestaciones laborales, 45%. Aquí está. Y decía que de los sueldos de venta, perdón, los sueldos de administración, los sueldos de venta representan el 80%. Entonces lo vamos a hacer también. Aquí están los sueldos de ventas, 80%. Y luego dice depreciaciones anuales, 48,000 para gastos de venta y administración suman 16,000. Entonces aquí ponemos nuevamente depreciaciones anuales, perdón, solo depreciaciones. Bueno, de hecho aquí teníamos las prestaciones, ajá, aquí lo 45%. Tenemos también los combustibles, que aquí si se dan cuenta dice que se paga 5 quetzales por quintal vendido. Y como esto es por quintal vendido, dependerá de cuántos quintales se hayan vendido, entonces esto también en automático lo consideramos variable, ¿verdad? Entonces lo ponemos como gastos variables de venta también. Combustibles y aquí también combustibles. Aquí es importante leer mucho, digamos, aquí dice, por ejemplo, dice reparaciones para el departamento de ventas y para administración. Más abajo aquí en la parte de los datos reales, acuérdense que esto es presupuestado, ¿verdad? Pero más abajito aquí en la parte de datos reales, miren, datos reales del trimestre, dice que de mantenimiento se pagó esto. Como aquí dice mantenimiento y arriba dice reparaciones, podríamos fácilmente unificar y decir mantenimiento y reparaciones. De igual forma en la parte de ventas. Luego tenemos que dice que fletes y correos, 2,000 cada mes. Pero más abajo tenemos solamente correos, ¿verdad? Entonces, aquí es importante tener como un criterio de cómo lo vamos a manejar. Por ejemplo, yo coloqué fletes y correos en la parte de ventas.
para mí suena razonable. No obstante, en la parte de administración no iría porque en los datos reales, si se dan cuenta, en administración esa parte está en blanco. Entonces aquí se da a entender de que el correo es exclusivo de ventas, al igual que los impuestos varios. Entonces nuevamente, impuestos varios sería para solo ventas. Y si se dan cuenta, ya solo me falta un dato más, que sería los otros gastos. Otros gastos. Y aquí sí lo puedo desglosar tanto para ventas como administración. Ya tengo todas las cuentas, ¿verdad? Entonces ya sabemos que las comisiones, en el caso de ventas es el 8%, de prestaciones es el 45%, tanto para ventas como para administración. Y por ejemplo, que en los sueldos de ventas, estos son el 80% de los sueldos de administración. Entonces, acá, por ejemplo, como ya sé que las comisiones son el 8%, multiplico los ingresos, que son las ventas, por el 8%. Aquí, por ejemplo, está incompleto, ahorita lo vamos a ver. Aquí es donde ya podemos empezar a llenar la parte de los datos presupuestados y luego vamos con lo real. Si voy algo rápido, me indican y hacemos una pausa para ampliar algo que quizás quedó ahí en duda, ¿verdad? Pero como no hay duda, entonces proseguimos. Tenemos que, aquí voy a remarcarlo otra vez para que quede entendible, a ver, con amarillo. Tenemos que a ver, los sueldos de administración, miren, 12,000 mensuales. Pero acuérdense que estamos viendo datos trimestrales, serían 12,000 por 3, ¿verdad? Entonces sería sueldo de administración, 12,000 por 3, que son 36,000. Y acuérdense que los sueldos de ventas son el 80% de los sueldos de administración. Nuevamente, dice que las depreciaciones anuales son 48,000 para gastos de venta y 16,000 para administración. Entonces aquí como son anuales y estamos viendo trimestres, hay que dividirlo, ¿verdad? 48,000 en ventas y 16,000 en administración. Depreciaciones, 48,000 dividido 4. 12,000. Y en el caso de las depreciaciones de administración eran 12,000. Sí, ¿dónde es que estaba? 16,000, perdón. 16,000 anuales dividido 4, que son 4,000. Entonces, ya tenemos esta parte. Aquí, como ya tenemos en cuenta el dato de los sueldos, ya podríamos hablar de las prestaciones. Para ventas, acuérdense que es la sumatoria de las comisiones más los sueldos, o el porcentaje de prestaciones, que sería el 45%. Y lo mismo con los sueldos de administración, que son 36,000 por 45%. En combustibles, en presupuestos, no dice nada respecto a administración, pero sí en la parte de ventas, ¿verdad? Entonces aquí dice que, a ver si me logran captar ahí, de combustibles en ventas son 5 quetzales por quintal vendido. Entonces decimos que en ventas los combustibles son variables porque aquí son 5 quetzales. Y aquí, por ejemplo, decimos que los 5 quetzales se multiplican por lo presupuestado,
que eran estos 1.700. Y nos da un total de 8.500. Pero recuérdense que como esto es de los dos productos, aquí hay que sumarle el otro producto. Aquí antes de hacer esta suma lo voy a colocar en paréntesis. Esto es más los datos de 1.100 quintales por el producto de maíz amarillo, que serían 13.525. Tenemos un subtotal parcial de los gastos variables de 261.245. Y continuamos con la parte de gastos fijos de venta y también gastos de administración. En combustibles, como dijimos, en la parte de administración quedan 0. Luego dice que de mantenimiento y reparaciones, acá vean, dice que para ventas son 9.000 semestrales y para administración son 6.000 trimestrales. Como son 9.000 semestrales en ventas, y digamos 9.000 dividido 2, ¿verdad? Que serían 4.500. Y en el caso de administración, aquí sí literal nos decía tal cual 6.000 quetzales, ¿verdad? Luego tenemos la parte de impuestos municipales que se pronosticaron 500 quetzales mensuales, y como estamos viendo trimestres es 500 por 3. Y luego en fletes y correos dice que son, en el caso de ventas, que es como lo tomamos, 2.000 cada 2 meses. Entonces sabemos que por cada mes son 1.000 quetzales, y aquí pues sin tantos rodeos podemos decir que son 3.000. Luego en otros gastos de administración decimos que gastos previstos 25.000 anuales, para ventas, y para administración el 25% de esos gastos. Entonces son 25.000 para ventas, que son anuales. Decimos que son 25.000 dividido 4, que serían 6.250. Y de igual forma, en el caso de los gastos de administración, era el 25% de esos gastos. Y decimos que entonces esos 6.250 por el 25% vendrían siendo 1.562.50. Entonces ya tenemos el subtotal de gastos de administración, 63.762.50, y en gastos de venta son 327.295, que sumados nos dan un total de gastos de operación de 391.000. Y ya sabemos que la utilidad neta es la ganancia o utilidad bruta menos la parte de los datos de operación. Ya tenemos el primer dato. Luego, pues podemos hacer sin problema entonces los datos reales. Aquí, por ejemplo, va a variar porque según el enunciado, aquí esto ya lo hicimos, ¿verdad? A ver, lo voy a remarcar. Esto ya está. Y la parte acá de lo real dice que sueldos de venta son 18.000 y de administración pues, son 21.000. Que acuérdense que ya nos lo da en trimestres. Aquí ya no hay que hacer tanto cálculo de anual, semestral y así, porque ya está dado, ¿verdad? El trimestre. 18.000, 21.000. Entonces dice que en sueldos de ventas son 18.000, para administración son 21.000. Y por ejemplo, la otra parte que vendría siendo las comisiones y prestaciones. Comisiones dice que son 6% siempre sobre las ventas, en el caso de ventas. Y en prestaciones ahora cambia a 42% para ambos departamentos, ¿verdad? Entonces acá justamente tengo esta columna de espacio para dejar ese dato. Aquí ya es 42%, al igual que acá. Y por ejemplo, el 6% de comisiones vendría siendo las ventas totales por esto, ¿verdad?
que son 130.452. Luego sabemos que las prestaciones es sumar sueldos y comisiones multiplicado por el porcentaje de prestaciones, que aquí es 42%. Seguidamente, lo mismo haríamos con los sueldos de administración por el 42%. Y si se dan cuenta aquí, en la parte de combustibles, aquí sí tenemos combustibles para administración, 3,000 quetzales. Y en el caso de ventas son 3 quetzales con 10 centavos por quintal. Entonces aquí hay que hacer el cálculo también, ¿verdad? Para administración son 3,000 netos. Y para ventas son 3.10. Aquí entonces puedo decir que los 3.10 por sumatoria de, aquí sí lo vendido, miren, real, que vendría siendo estos 1,700 más 1,080 quintales. Y nos da un total de combustibles de 8,618. Es importante hacer esa separación, ¿verdad? Ustedes aquí a un costado izquierdo pueden hacer los cálculos. En Excel obviamente es más fácil, ya en hojas es de tomarlo en cuenta, de hacer un formatito ahí para colocar esos datos, porque es seguro que van a venir. Regularmente los 3 rubros variables de gastos de ventas siempre van a ser comisiones, prestaciones y combustibles. No sé si tiene alguien alguna duda con lo que vamos de momento. Excelente, gracias. Entonces seguimos avanzando. Vamos con la parte de precisiones. Aquí claramente dice que para depreciaciones esto es fijo, ventas 9,000 y administración 3,000. Entonces son ventas 9,000 y administración 3,000, casualmente es lo mismo que combustibles. Luego tenemos los otros gastos que para ventas son 4,500 y para administración son 1,500, ¿verdad? Según esto que tenemos acá, 4,500, 1,500. Y finalmente tenemos el correo, que es solo para ventas, al igual que los impuestos. Correo 1,800 y impuestos 750. Correos e impuestos 750. En el caso de el mantenimiento y reparaciones, son 7,500 para ventas y 6,000 para administración. 6,000 para administración. Teniendo un total de gastos de administración por 43,320 y de venta 242,989.84. Entonces aquí ya se puede hacer nuevamente el cálculo de la utilidad neta, que es total de utilidad bruta menos los gastos de operación. Y luego, con lo que les decía, ¿verdad? La variación siempre va a ser en función de lo que estemos comparando. Por ejemplo, aquí lo inicial es real, presupuestado. Pero puede ser viceversa, ¿verdad? Presupuestado, real. Entonces, si hacemos ese análisis, como les decía, dependiendo de cómo lo veamos, porque eso lo tiene que decir el examen, acá, como no lo decía, pues lo comparé contra real y presupuestado. Pero si se compara en ese caso entre real y presupuestado, aquí lo lógico es restar, obviamente, entonces los 242 menos los 327, ¿verdad? Aquí pues nos da negativo, pero sabemos que los costos presupuestados sean mayores que los reales. Esto es positivo porque obviamente se está ejecutando en cuanto a gastos menos de lo esperado y por ende tiene que ser positivo, ¿verdad? Entonces, en ese análisis, aquí la ecuación cambia, tendría que ser presupuestado menos real.
para que nos dé positivo, ¿verdad? Porque obviamente tiene un efecto de variación positiva. O para no hacerse bolas, pues lo más sencillo es siempre real menos lo presupuestado y multiplicado por -1 para que nos dé el valor, ya sea positivo o negativo. Si se dan cuenta, lo copio acá y lo voy pegando en los, digamos, en los demás rubros. Acá siempre va a ser hacer ese cambio, miren. Aquí es positivo, positivo, positivo. Aquí va a ser negativo, obviamente. Aquí, de igual forma, lo puedo hacer. Y al final también, ¿verdad? Porque si los gastos reales son menor que lo presupuestado, obviamente el resultado es positivo. Eh, muy diferente si, por ejemplo, lo hacemos con los ingresos. Miren, aquí ya cambia. Aquí esto está mal porque dice que es negativo, pero esto sabemos que está incorrecto porque si el ingreso real es mayor que el presupuestado, obviamente va a ser positivo. Entonces, como les decía, este cálculo solo se haría con los gastos. Ahora, si es sin ingreso, como las ventas o la utilidad bruta, esto sí es normal, real menos presupuestado para que nos dé positivo, ¿verdad? Y luego entramos a la parte, digamos que de momento haciendo un recuento, ya hicimos la cédula de elementos, la determinación del precio y margen bruto, la elaboración del presupuesto anual, esto no lo vamos a hacer, pero sí ya vimos la ejecución presupuestaria del trimestre. Entonces ahora vamos con el estado de evaluación de ganancia neta y el estado de evaluación de ganancia bruta. Entonces aquí, por ejemplo, decimos que en el caso del estado de evaluación de ganancia neta, siempre va a ser lo presupuestado como parte inicial, ¿verdad? Entonces decimos que la utilidad neta de lo presupuestado, y aquí tendría que ser utilidad neta trimestral. Ok, entonces podemos colocar presupuesto real, presupuesto real, presupuesto real, presupuesto real. Siempre va a ser con estos dos datos, ¿verdad? Presupuesto real. Y aquí lo que hacemos es simplemente segmentar lo que tenemos aquí en el estado de resultados, ¿verdad? Tenemos las ventas, tenemos el costo, tenemos los gastos de ventas y los gastos de administración. Prácticamente siempre van a ser cuatro rubros, 4 análisis, ¿verdad? Ventas, costo de ventas, gastos de venta y gastos de administración. Ahora aquí, en cuanto al aumento o disminución, va a depender de lo que nos dé estos datos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, ya lo tengo como escrito y todo, pero si quieren lo borro para que entendamos cómo es que se tiene que interpretar. Entonces, aquí va a depender, como les digo, de este resultado, porque en el caso de las ventas, vamos a poner lo presupuestado, que son 2.100.000. Y lo real, que son 2.164.000. Entonces se dan cuenta, como les había dicho, ¿verdad? Estoy comprobando real contra presupuestado. Entonces, la diferencia va a ser real menos presupuestado. Porque es ingreso, ¿verdad? Aquí se trabaja normal. Y se dan cuenta que es positivo, ¿verdad? Aquí son 64.200. Ahora bien, con el tema de los costos y gastos, aquí sí se usa el factor, ¿verdad? De que les decía. Entonces, por ejemplo, el costo de ventas de lo presupuestado son 1.180.000 y el costo de ventas de lo real son 1.244.000. Entonces aquí, por ejemplo, vengo yo y digo real menos presupuestado. Y aquí obviamente me va a dar positivo porque lo real es mayor que lo presupuestado, pero como estamos hablando de costos y gastos, se multiplica por -1. 63.907 negativo. Entonces aquí ya sabemos que, por ejemplo, en la parte de ventas, aquí es un aumento a la ganancia
neta. Y para este caso es una disminución, ¿verdad? Porque está negativo, disminución a la ganancia neta. De igual forma, ya saben, este material se los vamos a compartir por WhatsApp para que igual lo tengan como repaso, ¿verdad? Por si algo quieren verificar, ¿verdad? En cuanto a los cálculos. Luego, los gastos de venta, presupuestado. Y los gastos reales de venta. Aquí nuevamente, ¿verdad? La ecuación. Si se dan cuenta, aquí ya no tiene el signo negativo, sino está simplemente coloreado como rojo, pero aquí el resultado es positivo. Y lo mismo con los gastos de administración. Dentro de lo presupuestado y lo real. El análisis dice que esto también es positivo. Y si se dan cuenta, es positivo a pesar de que le apliqué el factor por -1, que tendría que ser negativo, pero eso es porque lo real es menor que lo presupuestado y por ende es un resultado positivo. Entonces aquí ya sabemos que para el caso de el gasto de venta, esto es un aumento a la ganancia, al igual que los gastos de administración. Y finalmente, digamos, si hacemos una sumatoria, ¿verdad? De esos 4 cálculos, ¿verdad? De ventas, costo de ventas y los gastos de operación, tenemos un resultado positivo, por ende es un aumento de la ganancia neta y para corroborar, ¿verdad? Para concluir que esto está bien, sumamos la utilidad neta trimestral presupuestada más dicho aumento que obtuvimos al hacer esa sumatoria, ¿verdad? Entonces nos da un total de 643.502 que casualmente coincide con la utilidad real. Obviamente tiene que ser igual porque si lo restamos queda en 0, ¿verdad? Entonces esa es la forma de cuadrarlo. Y nuevamente tenemos la contraparte que es el estado de variación de la ganancia bruta. Aquí realmente es algo sencillo porque si se dan cuenta es lo mismo que está en la parte del estado de resultados. Simplemente lo copiamos, ¿verdad? El presupuestado y lo real. Y la variación final en cuanto a la ganancia o la utilidad bruta son 292.50. Y es lo mismo que colocamos acá. 292.50. Ahora lo que sí cambia es la otra parte que está aquí abajo. Entonces, por ejemplo, en el caso del estado de variación de la ganancia bruta, va a ser ese análisis horizontal, que como les decía es la parte del estado de resultados de arriba. Y luego tenemos las unidades, el precio de venta y el costo de venta. A su vez desglosados nuestros productos, que en este caso es maíz negro y maíz amarillo. Lo mismo para los 3 rubros, unidades, precio de venta y costo. Entonces aquí simplemente es comparar el precio unitario de venta, el precio, o más bien el costo unitario de cada producto y asimismo el total de unidades, ¿verdad? De lo presupuestado versus lo real. Por eso es que aquí tengo, digamos, el dato de presupuestado y real. Entonces, en el caso de las unidades, como estoy en presupuestado, sería el maíz negro, que es esto, el maíz amarillo, que es esto, y luego el dato real del maíz negro, 1700, y el dato de maíz amarillo, 1080. Entonces lo que hacemos sencillamente es, ahora sí, restar nuevamente real menos presupuestado. Aquí quedan 0 porque da lo mismo, ¿verdad? Entonces no hay variación ni positiva ni negativa. Lo mismo con el maíz amarillo, aquí sí hay una variación de 75, aunque estos son unidades, no son quetzales. Y por ejemplo, en el caso del precio de venta, de los presupuestados, del maíz negro lo tomamos de los datos preliminares, que es lo que hicimos al principio. Entonces el precio presupuestado para el maíz negro son 6.50, el maíz amarillo son
650, perdón, son 1000 quetzales. Y por el contrario, en cuanto a lo real, son 650 para el maíz negro y 990 para el maíz amarillo. Nuevamente hacemos la comparativa, ¿verdad? Esto menos esto. Y aquí lo que les decía nuevamente, ¿verdad? Como son ingresos, aquí sí normal, real menos presupuestado, aquí es menos 10. Ahora aquí en el costo va a ser con el factor negativo, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver. Entonces el costo de venta para el maíz negro de lo presupuestado son 4.87 y para el maíz amarillo son 3.50. De igual forma, en cuanto a lo real, son 511,88 y 346,50 del maíz amarillo. Aquí como es un costo, entonces se suma, bueno, se resta lo real menos lo presupuestado multiplicado por menos 1, que serían 124,38. Aquí se encuentra esto es positivo y esto es lo que se hace con el estado de variación de la ganancia bruta. Esto es mucho más sencillo que esto otro, ¿verdad? Pero esto otro simplemente, como les decía, hay que ver cómo se está analizando, si es real contra presupuestado o presupuestado contra real. Porque si fuera presupuestado contra lo real, entonces aquí sería al revés, ¿va? Ustedes, solo tal vez para que lo tengamos en cuenta. Aquí sería entonces, como es real contra lo presupuestado, aquí sí sería, bueno, más bien dijimos, si fuera presupuestado contra lo real, sería presupuestado menos lo real. Y aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, aquí sí es negativo, miren. Aquí sí es negativo porque estamos comparando ahora sí lo presupuestado contra lo real. O sea, el punto de referencia es presupuestado, ya no real. Y para este ejemplo, como dijimos, aquí el punto de referencia es lo real, por eso es que está en positivo, ¿verdad? Únicamente tomar en consideración eso porque es lo que pueda que distorsione los datos, ¿verdad? Las cifras en el análisis. Y obviamente van a haber cascaritas, ¿verdad? En el examen. Entonces, mucho ojo con lo que pida el enunciado y sobre todo el tiempo, ¿verdad? Porque aquí, por ejemplo, vimos que el enunciado decía el dato de los 12 meses, pero realmente el análisis al final era por trimestre, ¿verdad? Ejecución presupuestaria trimestral. Entonces, en vano haríamos todo el análisis del año entero si solo están pidiendo trimestral, ¿verdad? Entonces, aquí ya llevamos hasta ahora los dos estados de variación y nos faltaría el determinar el punto de equilibrio y el punto de equilibrio con ganancia. Que esto es también un poco complejo, pero se puede hacer pues siempre y cuando tomamos en consideración cada detalle de las cuentas. No sé si aquí vamos bien. Excelente. De igual forma se pueden tomar la molestia de mandar un mensajito ahí por si tienen dudas, ¿verdad? Por si no pueden hablar directamente. Entonces, continuamos con el punto de equilibrio. Acá, como vimos en el estado de resultados, hay tres cuentas que son gastos variables de venta. Todo eso lo tomaremos en consideración para determinar el total de gastos fijos. Aquí se hace como una reevaluación de los gastos fijos, porque si no hubieran gastos variables, los gastos fijos serían estos gastos de operación, que serían 286.289,84. Pero como hay gastos variables, esta cantidad va a disminuir debido a que existen justamente gastos variables por el lado de venta, ¿verdad? Entonces, como ya sabemos, los gastos de operación según el dato de lo real. Aquí acuérdense que estoy tomando dato de lo real. Son 286.289,84, ¿verdad?
En caso de gastos de ventas son 242,000. Según lo que está aquí, 242,969,84. Y los gastos de administración son 43,320. ¿Verdad? Dato de lo real. Y, por ejemplo, en el caso de los gastos variables del maíz negro, aquí tomen en cuenta que las comisiones se van a hacer. Aquí lo voy a borrar para que quede el desarrollo. Las comisiones se van a hacer de lo real. 6% para el lado del maíz negro, 42% de las prestaciones, 3.10 quetzales para los combustibles. Y aquí las comisiones, ¿verdad? Son realizadas ya no con base a lo que indica el estado de resultado, porque aquí podría venir y decir 6% de comisiones. Ok, entonces voy a tomar este dato. Para efectos del punto de equilibrio, ya no es el estado de resultados, sino más bien de los datos que elaboramos al principio. Que como dije, nuevamente van a ser los datos reales, ¿verdad? Entonces, hay que tomar en cuenta que dependiendo de lo que pida el enunciado, se va a ir elaborando el desarrollo de cada punto, de cada inciso a tratar. En este caso es el punto de equilibrio. Y aquí, pues, si se dan cuenta, como les decía nuevamente, hago hincapié a esto porque esto es lo que pueda, digamos, confundir a varios en el examen, que aquí no dice, como les decía, no dice contra qué hay que hacer el punto de equilibrio, ni tampoco la variación. En algunos ejercicios no se dieron cuenta que sí lo decía y se tomó de referencia el presupuesto. Acá, como no lo dice, lo tomé del lado real, pero se puede tomar de las dos formas. Por eso es que tal vez suena repetitivo y todo, pero hay que considerar que lo que diga el enunciado es lo que se va a tomar, ya sea real o presupuestado, ¿verdad? Ustedes. Entonces, tomémoslo en cuenta ahí para que no haya ninguna confusión, ¿verdad? Considerando que existen esos dos escenarios, ¿verdad? Entonces, por favor, ahí lo tomamos en cuenta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para el lado de, de las comisiones del maíz negro, vamos a multiplicar estos 6, bueno, este porcentaje de 6% con las ventas, ¿verdad? De los datos reales por precio unitario. Entonces, ahorita lo vamos a ver. Sería el 6% por, como son reales, ¿verdad? Precio de venta por las cantidades vendidas. Y si se dan cuenta, aquí tengo 66,300. Luego las prestaciones, aquí ya no se toma en cuenta sueldos, solo son las comisiones por el porcentaje de prestaciones que diga el enunciado, ¿verdad? Nuevamente reitero esto porque si se dan cuenta, en la parte de lo presupuestado, las prestaciones son 45% y lo real son 42%. Y como yo tomé real, entonces aquí va a ser 42%. Y nuevamente la parte de combustibles, 3 quetzales con centavos por lo del maíz negro, que serían 1,700 quetzales, perdón, quintales. Serían 5,270. Y luego nuevamente con el maíz amarillo, que vendría siendo el 6% por lo real, pero el maíz amarillo, que es el precio de venta por las unidades. Perdón, así los quintales, ¿verdad? Y nuevamente el 42% sobre estas comisiones. Y finalmente los 3 quetzales con 10 por los 1,080
1080 quintales. Ochenta 310 por 1080. Entonces, se dan cuenta, tenemos el total de gastos fijos que vendría siendo el nuevo dato a considerar para el resto de cálculos, ¿verdad? Entonces, luego tenemos el porcentaje de ganancia marginal en ambos productos. Entonces, en ventas, ya teníamos aquí un dato que eran 1.105.000 para el producto de maíz negro y de igual forma en ventas del maíz amarillo. $1.079.200. Aunque aquí, bueno, aquí tomé el dato del presupuesto que son 1.105.000, pero tiene que ser lo real, aunque sea lo mismo, ¿verdad? Pero tiene que ser lo real. Y luego el costo, que vendrían siendo esos 870.000, y también el costo para el maíz amarillo. Por eso es que ya había hecho el cálculo acá, ¿verdad? Para solo tomarlo. Mejor si de igual forma en el examen lo hacen de una vez para luego solo copiarlo. Dependiendo de qué tanta información tenga el enunciado, ¿verdad? No sabemos cómo vaya a venir, pero suponiendo que sea así, porque esto sí está extenso, si se dan cuenta, mejor adelantar los datos, ¿verdad? Luego ya tomamos las comisiones de los cálculos que hicimos hace ratos. Tomamos los 27.000, los 5.270 y lo mismo con el maíz amarillo. Aquí prácticamente solo de copiar los datos que ya calculamos, ¿verdad? Luego, obviamente, hacemos la resta dentro de los ingresos, menos la sumatoria de todos los costos y gastos, ¿verdad? Lo mismo con el producto de maíz amarillo. Y al hacer el cálculo del porcentaje de ganancia marginal, tenemos 12.25 para el producto de maíz negro y 56.17 por el maíz amarillo. Ok, entonces aquí ya podemos decir con la fórmula, ¿verdad? El punto de equilibrio en valores, que para el maíz negro y el maíz amarillo va a ser lo mismo, gastos fijos dividido el porcentaje de ganancia marginal. Entonces el gasto fijo acá va a ser 92.430, ya no los 286.000, ¿verdad? Se dan cuenta, cambia mucho. Entonces son 92.430 como gastos fijos. Y luego en la parte del porcentaje sería esto para el producto de maíz negro, pero ya no en porcentaje, sino en decimales, ¿verdad? Que aquí si se dan cuenta, pues dice 12.25% y aquí es 0.1225. Y lo mismo para el maíz amarillo. Y ya luego, pues la división, ¿verdad? Gastos fijos dividido el porcentaje de ganancia marginal. De igual forma, la parte del punto de equilibrio en unidades. La ecuación es punto de equilibrio en valores o PEC, digo el precio de venta. Entonces aquí ya tenemos el punto de equilibrio en valores, que es esto que está acá. Y también del lado el maíz amarillo. Luego el precio de venta. Y aquí nuevamente el precio de venta real a ustedes, porque es lo que estamos haciendo, comparando siempre lo real. Maíz negro son 6.50. Y para el maíz amarillo son
990. Y la división, ¿verdad? Aquí se dan cuenta, le quité los decimales, porque acuérdense que en el punto de equilibrio, pues las unidades son números enteros, ¿verdad? Aunque si lo quisiéramos ver, pues aquí están los decimales, pero lo que se pide son unidades, entonces tendrían que ser números enteros. Aquí ya tenemos la antepenúltima parte y como punto final, pues ya tenemos, o tendríamos que hacer más bien el numeral 8, que es la determinación de punto de equilibrio con ganancia. Y para hacer esa resolución hay que hacer la comprobación, ¿verdad? Entonces ahorita lo vamos a ver. Punto de equilibrio con ganancia de 80,000. Aquí es diferente a como lo hemos venido trabajando, porque a diferencia de acá arriba, donde los gastos fijos eran 92,430, acá tenemos ahora gastos fijos, ganancia. Entonces sería esto más 80,000. Creo que le agregué un cero de más. Listo. Entonces, acá sería esos gastos fijos más 80,000. Aquí está. Y lo tomamos para ambos productos, ¿verdad? Acá sería maíz negro, maíz amarillo. Listo. Y acuérdense que lo demás sigue siendo de igual forma a como lo hemos hecho con las fórmulas, ¿verdad? Porque lo único que cambia es el valor de los gastos fijos, que sería esto. Y luego el porcentaje que saldría siempre de acá arriba, ¿verdad? Es prácticamente lo mismo, solo que el total de gastos fijos es diferente. En este caso es mayor por el tema de la ganancia. Pero la resolución es la misma. Gastos fijos dividido porcentaje de ganancia marginal. Y nuevamente el punto de equilibrio, que vendría siendo el punto de equilibrio en valores. Y los precios de igual forma están aquí arriba. 650 y 990. Tenemos nuevamente las unidades perdón, el punto de equilibrio en unidades, que son 2,165 para maíz negro y 310 para maíz amarillo. Y aquí, por ejemplo, ya hicimos una parte, pero como nos pide el punto de equilibrio con ganancia, hay que comparar que en efecto la ganancia sea de 80,000, ¿verdad? Que era lo que indicaba acá. Después de establecer el punto de equilibrio global, la empresa desea saber cuál sería su punto de equilibrio si pretendería ganar 80,000 quetzales adicionales. Entonces, es lo que vamos a comprobar ahora mismo. No sé si tienen dudas, comentarios, alguien que quisiera profundizar algo que ya vimos, no sé. ¿Todo bien? Ok. Perfecto. Entonces, continuamos. Para el punto de equilibrio global, que es como vamos a comprobar justamente la parte de los 80,000, tomamos el punto de equilibrio en valores del primer producto, que es maíz negro, y seguido del punto de equilibrio en valores del maíz amarillo. Sumamos ambos productos y luego esto, pues lo dividimos dentro de dos. Son dos productos, ¿verdad? Si fueran tres, tendría que dividirse dentro de tres, que prácticamente es el promedio, ¿verdad? Entonces, con base a lo que ya sabemos, el siguiente paso es determinar el porcentaje de participación de cada producto en valores respecto al total, que por ejemplo para el maíz negro, que son 100, son
1.407.000 dividido dentro de el total, 1.714.000. Dice que representa el 82.09%. Y luego los 306.000 del maíz amarillo dividido dentro del total, 17.91%. Aquí simplemente copiamos el promedio que ya vimos. Y luego lo multiplicamos, ¿verdad? El promedio por el porcentaje de participación. Tendríamos estos dos datos que nos van a servir como referencia para el siguiente cálculo. Tenemos entonces ahora el punto de equilibrio unidades por producto, que sería el punto de equilibrio en valores, que fue el dato que recién extrajimos. Y nuevamente en el caso del producto amarillo, ¿verdad? Que es maíz amarillo. Tendríamos nuevamente la fórmula donde aplicamos el precio, que son 6.50 y 9.90. Acá lo dividimos. Sería el punto de equilibrio en valores dividido el precio de venta. Lo mismo acá. Tenemos nuevamente la resolución, justo como lo teníamos aquí arriba, ¿verdad? Hasta acá. Lo hicimos nuevamente. Pero con base a esos datos nuevos vamos a hacer la comprobación, ¿verdad? Entonces, la comprobación se hace de lo siguiente. Las ventas sería el punto de equilibrio global, que es este. Y el costo va a estar en función de que estos 1.082, que son las unidades, miren, y estos 155, que de igual forma son las unidades, pero del maíz amarillo, se van a multiplicar por el nuevo costo. Y este costo se obtiene de la sumatoria, acá miren, del maíz negro, que fue todo lo que extrajimos, ¿verdad? El costo que teníamos inicialmente, y a esto añadido las comisiones, prestaciones de combustibles, que es el costo variable que ya lo habíamos visto, ¿verdad? Y lo mismo con el otro producto, que es el maíz amarillo, ¿verdad? El nuevo costo sería el costo anterior más las comisiones, prestaciones de combustibles. Entonces, ya teniendo estos costos, se multiplica, perdón, se divide, ¿verdad? Porque tenemos el dato del nuevo costo dividido dentro de la cantidad del producto. Si se dan cuenta, estoy dividiendo el nuevo costo dentro de el total de ventas, en este caso del maíz negro, pero siempre de lo real. Por eso es importante que toda la resolución se haga con base a lo que pide el anunciado, ¿verdad? Aquí todo lo hice con base a lo real. Obviamente lo podría haber hecho por la parte del presupuesto, pero no lo indicaba, ¿verdad? Entonces, por eso tomé la decisión de hacerlo por lo real. Nuevamente acá, el nuevo costo dividido la cantidad de lo vendido realmente. Y entonces, teniendo este dato, ya puedo venir y entonces, ahora sí, multiplicar las unidades por el dato que recién extrajimos, ¿verdad? Entonces sería las unidades por esto, y esto representa el nuevo costo, ¿verdad? Que serían 684.687. La diferencia es ventas menos costos y tenemos la utilidad bruta. Luego, acá, pues lo que se hace es de los gastos de operación originales, aquí ya originales, que eran 92.430, se le resta la utilidad bruta y si se dan cuenta en la comprobación, nos cuadra justamente con esos 80.000 quetzales, que fue lo que le aumentamos
a los costos fijos para que toda la resolución fuera enfocada en una utilidad con margen de 80,000 netos. Y aquí sería la resolución, si se dan cuenta, fue muy, muy extenso este ejercicio. Realmente llevaría tiempo hacerlo a mano, ¿verdad? Aquí sencillamente lo resolvimos bueno, por temas de tiempo y porque obviamente es más fácil hacerlo en Excel, pero haciéndolo todo a mano es realmente algo complejo, ¿verdad? Ir desglosando cada dato, amarrando los hilos para que todo tenga congruencia en la resolución. Simplemente, como les decía, es imprescindible que tengamos esa estructura básica de los datos preliminares, que es el precio, costo y la ganancia marginal, tanto de los datos presupuestados como de los datos reales. Esto siempre va a ir de cajón para ustedes, los datos presupuestados y los reales, de un producto A y un producto B, un producto A, un producto B. Y luego la cantidad de unidades, en este caso quintales, que se vendieron, tanto en el sentido real como en lo presupuestado, ¿verdad? Que aquí, como les decía, pues el enunciado lo expresaba en trimestres, en 4 específicamente, y de los 4, pues solo se tomó uno, ¿verdad? Entonces, sería algo irrelevante desarrollarlo anualmente si únicamente nos lo pide de forma trimestral. De la importancia de leer bien lo que pide el enunciado y desarrollarlo con base A para no extender mucho la resolución, que obviamente si son más datos lleva más tiempo en cuanto a la resolución, ¿verdad? Y desarrollo. Entonces, eso era lo que pues comprende este ejercicio. De mi parte espero haber sido claro y si no, pues es momento para que alguien quizás haga alguna consulta o duda para dejarlo entrehecho y si estamos bien, pues con gusto les mando la resolución por el chat, ¿verdad? Hola, Helen. Buenas noches, Iván, compañeros, buenas noches. Muchas gracias ahí por el repaso, Iván, muy amable. La verdad es de que ha sido bastante objetivo y pues compañeros, suerte en su examen de para fin de semana, me parece que es este sábado, y para jornada nocturna, me parece que es el día viernes. Entonces, pues muchas gracias, Iván, nuevamente. Compañeros, adicional a esto, pues queremos informarles que también estamos estrenando canal de YouTube por si pues alguno no pudo conectarse o por si pues necesitan volver a ver el repaso, pues ahí con mucho gusto les van a estar enviando el link del canal de YouTube. Si alguno también pues no está agregado a nuestros grupos por medio de los grupos, pues se les pasa la información de los repasos que vamos a realizar y también pues se les pasa el material en cuanto a tema de auditoría 4 y microeconomía. Fíjense que con eso se nos complica un poquito el tema porque los licenciados están viendo temas distintos. Entonces, pues para nosotros es un poquito complicado ser objetivos, mientras que con contabilidad y con finanzas, pues es la parte práctica es bastante similar. Entonces, pues por eso solo hemos apoyado desde ese punto. Entonces, pues quedamos al pendiente de subir la fecha para contabilidad 6 y pues con mucho gusto ahí estamos para servirles nuevamente, Iván. Gracias por la atención a los compañeros y muchas gracias por el repaso y pues esperamos que el próximo año el Excel lo vamos a compartir por medio del grupo de WhatsApp. Compañero, no sé si ya estarás incluido. Si no, de estadística está en el grupo del sexto, compañeros. No sé si pueden tener ahí acceso a la comunidad de escuela de auditoría. Dentro de la comunidad de escuela de auditoría está el grupo del sexto, del octavo y del décimo. Para el décimo vamos a estar apoyando con Finanzas 3. Entonces, pues seccionamos de esta manera porque si lo metemos todo a un mismo chat, tienden a perderse pues por ahí parte de los materiales. Entonces, por eso lo tenemos distribuido de esta manera. Y pues cualquier duda que tengan, pues pueden escribirnos al personal. Les voy a dejar por ahí mi número de teléfono por cualquier cosa que necesiten o por si no están dentro de los grupos, con mucho gusto los voy a agregar. Permítanme.
Sí que recuperaste tu número, ¿verdad, Helen? ¿Qué manda? Recuperaste tu número, te digo. Sí, fíjate, y gracias a Dios, pues sí logré recuperarlo. Me robaron el teléfono, pero el número ahí está. Entonces, ahí estamos para servirles, compañeros. Cualquier duda, consulta que tengan, con mucho gusto. Y pues el compañero Iván está dentro de los grupos también. Entonces, pues él los va a apoyar con Finanzas 1. Y pues quedamos pendientes nada más con el repaso de Contabilidad 6. Muchas gracias nuevamente y pues que tengan una feliz noche. Y cualquier consulta, ahí estamos a la orden. Muchas gracias, Iván, nuevamente. Con gusto, Helen. Platicamos entonces. Feliz noche a todos.